Buenos días, docentes, compañeros y compañeras. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Yulisa de la Rosa Figueroa. Es un honor para mí compartir con ustedes mi intención investigativa titulada Los sentidos de la estigmatización estudiantil de las instituciones educativas de Cartagena. Los seres humanos poseen la necesidad de establecer relaciones sociales en todas las etapas de la vida, en los diferentes contextos como la familia, la escuela, el trabajo, la sociedad. En el ámbito educativo, la convivencia es indispensable para todos los sujetos que allí conviven, lo hagan de una manera armónica, enfocándose en los logros de los objetivos educativos y su desarrollo integral. De acuerdo con Mocus, citado en la Guía 49 del Ministerio de Educación, la convivencia escolar resume el ideal de la vida común entre las personas que forman parte de una comunidad educativa. Para que se dé una convivencia escolar sana, es importante fortalecer el respeto de las diferencias y afianzar los valores fundamentales. En este sentido, la convivencia armoniosa que debe darse en las escuelas ha sido quebrantada en algunos casos por la estigmatización que hacen unos estudiantes sobre otros en la institución. La pandemia del COVID-19, que mantiene al país en cuarentena obligatoria, ha transformado la dinámica del trabajo de estudiantes y maestros de Cartagena. Es así como los docentes, con ayuda y recursos tecnológicos, se han ingeniado para diseñar estrategias metodológicas que permitan seguir garantizando el derecho a la educación de sus estudiantes. El Gobierno Nacional planteó la necesidad de implementar un modelo de alternancia educativa entre encuentros presenciales y virtuales. Sin embargo, la presencialidad no pudo implementarse al miedo al contagio y a las precarias condiciones de infraestructura que tienen las instituciones educativas. Tomando en consideración este escenario, es importante recalcar que antes de la pandemia se observaron situaciones dentro y fuera del aula de las diferentes instituciones educativas de Cartagena, que interfieren con la convivencia y tocan la sensibilidad humana, como lo son el maltrato, el rechazo, la exclusión, violencias psicológicas y físicas entre estudiantes. Situaciones que regularmente ocurren bajo la mirada y el silencio de los espectadores y en los que la intervención del docente resulta una medida momentánea porque al ausentarse la situación persiste. Para un docente de apoyo en el área de trabajo social, la estigmatización es, en un escenario como la escuela, expresa el señalamiento de acuerdos a los comportamientos de dichos estigmas que realizan a ciertos miembros de la comunidad educativa, el cual los encasilla y determina sus conductas por conductas negativas. El ser estigmatizado trae como consecuencia una baja autoestima, discriminación, rechazo a la escuela y a sus miembros, y muchas veces acentúan generalmente los malos comportamientos. El comportamiento de una persona que está siendo estigmatizada es la baja autoestima, se aparta del grupo, son distraídos, tímidos y algunas veces agresivos. Los anteriores comportamientos de los estudiantes estigmatizados son la respuesta ante actos silenciados, malos manejos comunicativos y poco e ineficiente proceso de consolidación de una sana convivencia por parte de los adultos, los docentes, los directivos y los psicólogos escolares, los cuales deben procurar la convivencia escolar. Lo expuesto antes se constituye en la razón principal para intervenir y conseguir de manera oportuna herramientas que ayuden a fortalecer la sana convivencia y el clima institucional. Causas: poco conocimiento del abordaje de la estigmatización en el aula de clase, contexto familiar, desconocimiento de la temática por parte de la familia, poco interés por parte de las autoridades nacionales, problemas de salud, recursos didácticos para el desarrollo de estrategias. Consecuencias de esto: actos silenciados, malos manejos comunicativos, la intolerancia, situaciones de conflicto en el contexto escolar, afectación del proceso de aprendizaje, sufrimientos internos. Como docente, interesa dar a conocer estos incidentes para procurar un cambio institucional a nivel nacional. Observamos cómo los estudiantes estigmatizados se ven afectados en cuanto a su aprendizaje, muchas veces como resultado de estas mismas situaciones de rechazo que viven estos estudiantes.
acompañados de problemas de salud que están asociados con los sufrimientos internos que se experimentan. Estas condiciones es muchas veces invisible para los ojos de los demás. La problemática radica en que al inferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el etiquetamiento deviene en el abuso del poder al integrarse a las herramientas de control social de la institución educativa. Es necesario que a través del diálogo se logre propiciar espacios de reflexión y de acción para solucionar los inconvenientes. De lo contrario, podría dejar secuelas o daños irreparables que repercuten en el presente y el futuro de los estudiantes. ¿Por qué investigar? Primero se enfocará en conocer cuáles son los sentidos y prácticas sobre estigma que otorgan en su convivencia a los estudiantes. Segundo, descubrirá los sentimientos internos que guardan los estudiantes estigmatizados y estigmatizadores. Y tercero, aportará sobre las prácticas educativas y de estigmatización escolar. A partir de esto surgen unos interrogantes. ¿Cuáles son los tipos y sentidos de estigma que otorgan los estudiantes en las instituciones educativas de Cartagena? ¿Cómo el estigma escolar trasciende en las prácticas sociales, psicológicas y proyecciones de vida de los estudiantes en las instituciones educativas? ¿Cuáles son las apreciaciones de los estudiantes en las instituciones educativas? ¿Cuáles son las características en el proceso de estigma? ¿Cuáles son las víctimas y victimarios y sus respectivos comportamientos? ¿Cuáles son las percepciones de los docentes y directivos docentes sobre el panel pedagógico y formativo de los estudiantes en las instituciones educativas ante los casos de estigma? ¿Cómo será un corpus teórico sobre el sentido de los estigmas que otorgan los estudiantes en las instituciones educativas de Cartagena? Como toda investigación, existen unos propósitos que son identificar los tipos y sentidos de estigma que otorgan los estudiantes en las instituciones de Cartagena. Develar cómo el estigma escolar trasciende en las prácticas psicológicas, proyecciones de vida de los estudiantes. Describir las apreciaciones de los estudiantes en las instituciones de Cartagena. Caracterizar el proceso de estigma, cuáles son las víctimas, victimarios y sus respectivos comportamientos. Interpretar las percepciones de los docentes, directivos docentes sobre el papel pedagógico y formativo de los estudiantes en las instituciones educativas de Cartagena ante los casos de estigma. Construir el corpus teórico sobre los sentidos de estigma que otorgan los estudiantes en las instituciones educativas de Cartagena. La justificación de esta investigación está basada en los sentimientos de estigmatización. Presenta características de interés, novedad y utilidad para las escuelas de hoy, por cuanto se enfoca en conocer los sentidos de estigmatización. Promoverá el desarrollo de nuevas investigaciones que permitan darle herramientas y recursos a los docentes. Beneficiará a las instituciones educativas de Cartagena por cuanto tendrá un referente teórico que le permitirá buscar alternativas de solución ante el problema de estigmatización escolar. Es un aporte también educativo para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, puesto que no existen muchas investigaciones relacionadas con esta temática dentro de la prestigiosa casa de estudio. Como antecedentes de la investigación tenemos el estudio realizado por Giorgi, Kaplut y Mora, en La violencia está en los otros, la palabra de los actores educativos. Esta investigación está enfocada en comprender por qué se dan situaciones violentas dentro de las instituciones educativas, intentando estigmatizar el fenómeno para identificarlo y colocarlo en un espacio social ajeno y de esta manera asegurar su espacio de pertenencia. Para Marchiori, en su trabajo Estudios sobre victimización, evidencia que con frecuencia las víctimas de delitos sexuales se culpan a sí mismas por el hecho
pero al mismo tiempo esa culpa hasta cierto punto les es atribuida a ellas por la sociedad y por los representantes de los órganos estatales de control criminal. Para Cano, en su investigación denominada Estigmatización Social en el ámbito escolar generada por un diagnóstico psicológico donde se concluyó que tener un diagnóstico psicológico sí está altamente relacionado con la estigmatización social y la rotulación por parte de otras personas, generando repercusiones negativas en las personas estigmatizadas. Las investigaciones se vinculan con la presente investigación, puesto que estudian situaciones violentas dentro de las instituciones educativas. Para dar sustento teórico a la propuesta de investigación es necesario retomar las fuentes teóricas. Para Gosma, el estigma es un concepto que implica un proceso social, es un atributo de esa naturaleza, es un estigma, en especial cuando se produce en los demás un descrédito amplio, a veces también en el nombre de defecto, fallas o desventajas. Esto constituye una discrepancia especial entre la identidad social virtual y la real. La cultura de paz, según la UNESCO, es un proyecto de humanización caracterizado por el esfuerzo colectivo por proteger la vida humana, apaciguar la lucha por las exigencias, estabilizar una organización productiva de la sociedad, desarrollar también las facultades intelectuales del hombre y reducir y sublimar las agresiones, la violencia y la miseria. En cuanto a la educación en tiempos de paz, Bahá'í se considera que se trata pues de una educación que pone en las manos de las nuevas generaciones los comportamientos y los valores necesarios para que se desarrollen y opten más por una cultura de paz en vez de violencia. La transposición didáctica de Chávayar es fundamental que el docente participe en la transposición didáctica, tenga en cuenta las características de los alumnos que componen el aula, las diferencias socioeconómicas, estadios de desarrollo, diversidad cultural, dificultad en el aprendizaje, diferencias lingüísticas y cantidad de alumnos en clase. En cuanto al pensamiento complejo de Morin, se expresa que tanto la educación, enseñanza y aprendizaje son procesos completos que involucran las dimensiones biológicas, cognitivas, sociales, afectivas de los sujetos. Por tanto, los docentes no deben desligar su praxis de las diferentes situaciones que emergen, porque así es la complejidad, comprendidas por eventos, interacciones, acciones que reconocen que la vida es una sustancia. No es una sustancia, sino un fenómeno de autoorganización. La estigmatización estudiantil es un fenómeno que se está viviendo dentro de las aulas de clase y se fortalece gracias a la invisibilidad en que se presenta. Como diseño de investigación, tenemos la dimensión ontológica. Se explicará a partir de la información proporcionada de los actores claves. Luego, la dimensión axiológica, que se tiene en cuenta la ética del investigador por concerniente la de los actores claves. La dimensión teológica, que se considera el análisis de los propósitos o de los objetivos que persiguen un ser o un objeto, lo que definirá los fines del quehacer del investigador. La dimensión epistemológica, que expresa que el conocimiento se construye a partir de la realidad de los estudios, en donde se buscará entender la realidad educativa de las instituciones educativas. El diseño de la investigación a partir del abordaje metodológico. El enfoque es de tipo cualitativo, que percibe la vida social como la cotidianidad compartida de los individuos, determinando una realidad percibida como objetiva, viva, cambiante, mudable, dinámica y conocible para todos los participantes en la interacción social. El diseño
es fenomenológico porque considera el estudio filosófico del comportamiento que tienen las personas para la toma de decisiones por ser seres con intenciones, los cuales viven la realidad de los fenómenos que los llevan a un estado de conciencia que es posible solo con la relación con otros. En cuanto al paradigma, es un paradigma interpretativo porque trata las experiencias comunes y diferentes de los individuos estudiados, o muchas veces el objeto es descubrir el significado de un fenómeno para varias personas como lo que se quiere comprender. El método es a través de la teoría fundamentada. El procedimiento para llevar a cabo la investigación se iniciará con la identificación de informantes claves, tanto estigmatizada como la estigmatizadora, realizando las entrevistas, narraciones y con el apoyo de las observaciones que se realicen, las charlas informales, el diálogo y seguimiento a la población objeto de estudio. Muchas gracias.